Ya, entonces vamos con esta tertulia que es clase recuperativa en realidad, de las que nos vamos a perder por mi viaje. Y yo creo que es momento perfecto para continuar con lo que estábamos viendo en la mañana. Porque esto quedamos como, ¡uy! Quedamos como en el momento de tensión máxima. El MOSFET en pequeña señal y vimos un amplificador. Y cachamos que esta cuestión amplifica y que tiene una ganancia que le podemos dar un valor. De hecho, eh, es una ganancia negativa que es RL por algo. Y ese algo es del orden de, dependiendo del circuito, dependiendo de B o B, dependiendo de W y L, dependiendo de todos los parámetros. Esto puede ser del orden, por ejemplo, de un milisiemens. Hola. Entonces, si RL llega a ser, por ejemplo, de 10 kilos, ya tenemos ganancia 10 por. Claro, en general, el L es lo más chico que uno puede hacer, a menos que haya razones para que L sea no el más chico que uno quiera. Pero lo típico es que uno, en un chip uno elige L es lo más chico posible. Entonces ahí ya tenemos ganancia que podemos ocupar en un circuito, ¿cierto? Hay varias consideraciones aquí, no le he mostrado algunas cosas. Por ejemplo, que en un circuito práctico, si yo pongo un RL muy grande, pero así muy, muy, muy grande, para que el AB sea gigante. ¿Se imaginan? Entonces quiero un RL gigante. Entonces esto va a ser así. Y claro, ahí voy a caer en triodo. Entonces tengo que darle un VGS muy chico para que esta cosa tenga una ganancia decente. Y ahí hay uno, y VGS chico implica corrientes chicas y corrientes chicas implican ancho de banda pequeño en general. Eso se ve con mucho detalle en 3433. Entonces, eh, lo que le estoy mostrando aquí es cómo sería un diseño muy básico y cómo podemos calcular la ganancia. Pero nunca lo vamos a hacer derivando. En la práctica vamos a hacer otro sistema que es em, de acuerdo a cómo lo vamos a ver, como en dos láminas más, yo creo, por aquí, algo así. Entonces, ¿sí? Momento, ganancia está en volts partido por volts. VDD está en volts. Entonces, ¿puedes reformular tu pregunta? No, no, porque si mi entrada es muy chica, voy a estar en este punto. Si mi entrada es muy grande, voy a estar en este punto. Pero no hay forma de que para alguna entrada mi curva sea tal que supere BBB para ninguna parte. Ah, como que en estas curvas se cacha el tiro. O sea, si mi entrada es muy chica, voy a estar acá. Si mi entrada es muy grande, voy a estar acá. Mi salida a lo más puede ir así, pero nunca va a exceder BBB. En este circuito en particular. Hay formas de hacer que exceda BBB, pero no los vamos a ver ahora. Tal vez en una prueba. No, no, no. A ver, este es otro análisis de lo mismo, ¿ah? Porque si es que calculamos el voltaje de salida en función del voltaje de entrada, ok, el voltaje de salida, cuando mi entrada es muy pequeña, si mi voltaje de entrada es muy pequeña, VGS es pequeño. Si VGS es pequeño, menor que VT, puede que esté en corte. Si estoy en corte, la corriente es cero, por lo tanto, VO es VDD, porque si la corriente es cero, no hay caída de tensión en RL. Entonces VO es VDD. Perfecto. Entonces, recapitulando, cuando VI es chico, es menor que VT, VO es VDD. Entonces, cuando VI es menor que VT, digamos, entonces estamos en corte y VO es VDD. Vamos a estar en corte hasta ahí. Después llega un punto en el que entramos en región activa y esta ganancia vale. Y después, cuando VI es muy grande, es tan grande que esta corriente es tan grande, imagínense que esta corriente es tan grande, o sea, estamos por acá. Esta corriente es tan grande que hace que la caída de tensión en RL sea tan grande que este VDS es muy chico. Y cuando VDS es menor que VOV, yo caigo en región de triodo.
que es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Estamos en triodo, si se fijan, estamos en esta parte de la curva que es triodo. Entonces, cuando caemos en triodo, la ganancia también baja. Y en triodo, la ganancia baja. Entonces, la ganancia en la región activa es máxima. Y la ganancia es la derivada de esta curva, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y es negativa. Entonces, yo le aplico un voltaje de entrada pequeño y el voltaje de salida es más grande. Mm. Oye, igual choro esto de poder calcular la ganancia derivando. Sí, pero no es lo más práctico. No es práctico cuando tenemos muchos transistores y agreguémosle diodo y agreguémosle otras cosas, se complica un montón. Entonces la forma de hacer este cálculo es linealizando, esa es la forma correcta. Linealizando este dispositivo para que parezca como una especie de fuente controlada. A ver, como una fuente controlada. De partida vamos a usar el transistor en la región activa, porque la región activa es donde el transistor opera como una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces lo vamos a usar en la región activa. Y cuando está en región activa, síganme con esta idea. Pequeños cambios en VGS producen pequeños cambios en la corriente. Si VGS es más chico, la corriente de región activa va a ser más chica. Si VGS es más grande, la corriente de región activa va a ser más grande. Entonces, VGS se mueve un poco hacia arriba y hacia abajo. Eso implica que I sub D de pequeña señal se mueve un poco hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tal vez podemos calcular un parámetro que le vamos a llamar transconductancia, que me relaciona I sub D con VGS. Entonces vamos a definir Gm como la derivada de la corriente respecto de VGS. Y esa derivada de la corriente la podemos expresar como corriente de pequeña señal dividida por VGS de pequeña señal. Ese es Gm. Y vamos a tratar de obtener ese Gm, porque ese Gm es quien nos indica cómo opera el transistor en pequeña señal. Entonces, para eso, calculamos esta curva que es I sub d versus VGS. Y Gm es exactamente la derivada de I sub d versus VGS. Y esa curva es cuadrática. I sub d versus VGS es una curva cuadrática. El cálculo aquí es sin derivadas. Es un cálculo de otra forma. Se saca de otra forma y vamos a hacerlo de a poquito para que quede súper claro. Ya está escrito aquí. Pero el cálculo no requiere derivadas. Entonces, o más bien requiere la definición de derivadas. Entonces, I sub d sabemos que es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. ¿Y por qué esta curva es así cuando estas curvas son así? Y era la misma ecuación, ¿o no? ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Ah, ya, ya, hay un tema con el eje, ¿cierto? Aquí tengo VDS, aquí estoy graficando versus VDS, que en este caso es VD, porque VS es cero. Aquí me cambié de ejes, estoy asumiendo que VDS es constante y que es lo suficientemente grande para que mi transistor esté en región activa. Entonces, supuesto, MOSFET en región activa. Eso significa que mi VDS es muy grande. O no muy grande, mucho más grande que V o V. Cuando eso ocurre, yo puedo graficar I sub D versus VGS. Y pequeños cambios de VGS van a provocar pequeños cambios en la corriente. Eso es lo que veíamos recién. Pequeños cambios en VGS van a provocar pequeños cambios en la corriente. Ya pues, yo sé que VGS instantáneo es VGS DC más VGS AC. Entonces yo puedo reemplazar esto aquí, me da que I sub D un medio mu 0 x W partido por L por, lo pusimos de una forma extraña aquí, VGS menos VT más VGS chico, todo esto al cuadrado. Y este VGS menos VT es el V o V en el punto de operación, porque este es el VGS en el punto de operación, este es VT que es constante, por lo tanto VGS menos VT es V o V en el punto de operación. Entonces I sub D lo podemos escribir como un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT en el punto de operación, más este parámetro, que depende del VGS chico,
más este parámetro que depende del VGS chico al cuadrado, este factor, este sumando. Si nos fijamos bien, este que está acá es I sub d en el punto de operación. Es exactamente I sub d en el punto de operación. La ecuación es la misma, solo que en vez de tener VGS instantáneo, tenemos VGS de C. El segundo término es una cosa rara, y el tercer término, para VGS muy chicos, asumiendo que estamos en pequeña señal, que VGS es mucho menor que VOV, cuando VGS es mucho menor que VOV, entonces esto es mucho menor que esto. Por lo tanto, podemos asumir que este es cero. Entonces, la condición de pequeña señal es que VGS sea mucho menor que VOV. Sí hay un medio aquí que se me olvidó. ¡Décima! Muy bien. Entonces, ese se va. Esta parte se va. Es que se va, entonces da lo mismo. Un medio por cero, un medio. Pero sí, estoy de acuerdo. Va un medio que se me olvidó poner ahí. Entonces aquí tenemos VGS mucho menor que VOV. Esto se va. Y nos queda que I sub D instantáneo es un I sub D en DC más lo que sobra, que tiene que ser el I sub D en AC. Entonces el I sub D en AC va a ser mu COX doble partido por L por VGS menos VT, este es VOV, por VGS de pequeña señal. Y de aquí podemos despejar GM como la derivada de I sub D sobre VGS instantáneo, que es lo mismo que I sub D de pequeña señal partido por VGS de pequeña señal, y eso es mu COX doble partido por L por VOV. A ver, mu COX doble partido por L por VOV. Oh, eso es GM. Oh, qué buena. Entonces, esto es GM. Ya ve, en este caso es GM por RL. Ya habíamos visto eso, ¿no? Que la ganancia es como GM por RO. Bueno, en este caso el RO es el RL. Y el GM es el GM, es el GM. Ya, muy bien. Entonces, el circuito equivalente para análisis en pequeña señal es el que está aquí. Este es el modelo pi del transistor. Entonces, cuando ustedes vean un transistor, este transistor puede ser analizado en DC con la ecuación cuadrática que ya conocemos. Y una vez que lo analizan en DC, con la ecuación cuadrática, con los valores resultantes de B o B, ustedes pueden calcular GM. Y luego, en pequeña señal, en AC, apagando todas las fuentes de C, el modelo del transistor es esta cosa que está acá, que es un modelo que dice que por la compuerta no hay corriente y que la corriente entre dren y fuente es GM veces la corriente, el voltaje entre G y S. O sea, es una transconductancia. Ese es el modelo del transistor en pequeña señal. Un modelo equivalente al que está acá, que se llama modelo T. Aquí no es obvio, en principio, por qué la corriente aquí es cero. Pero la corriente es cero porque aquí tenemos que esto es GM VGS, aquí tenemos VGS y aquí tenemos 1 partido por GM. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente que hay aquí? La corriente es el voltaje dividido por la resistencia. O sea, VGS dividido por 1 dividido por GM. O sea, la corriente aquí es GM-VGS y la corriente arriba es GM-VGS. Es una fuente controlada. Entonces la corriente aquí tiene que ser cero. Así que este modelo es idéntico. Matemáticamente, esto y esto son idénticos. No hay diferencia. ¿Por qué hay dos modelos diferentes? Porque son dos formas diferentes de expresar lo mismo. ¿Por qué a veces usamos uno o a veces usamos otro? A veces es más fácil resolver el ejercicio con este modelo, con el modelo T. Pero generalmente usamos el modelo pi porque no sé por qué estamos más acostumbrados a usar el modelo pi. Es raro, ¿ah? No tiene resistencia. O tiene una infinita aquí, R infinito. Es distinto. Después cuando veamos BJT, que es otro tipo de amplificador, de transistor, vamos a ver que esta y esta están relacionadas por una ganancia de corriente,
que en el MOSFET es infinita. Entonces por eso resulta que este R es infinito en el MOSFET. Es divertido, pero no tiene ninguna relevancia. Este es un R, esto no es una resistencia física y esto no es una fuente de corriente física. Estos son modelos. Muy bien, vamos a perfeccionar el modelo, porque este modelo es muy básico. Entonces vamos a darnos cuenta de algo. El modelo que hemos considerado hasta ahora, la corriente de Drene en región activa no depende de BDS. O sea, la corriente de Drene en región activa es constante, independiente de BDS. Pero en realidad, y como preguntó Sebastián hoy día en la mañana, esa corriente sí crece con BDS. Y aquí hay una pendiente. Y esta pendiente es 1 partido por RO. Esa pendiente es lambda. No, perdón, no es lambda. No, me equivoqué, no es lambda. Lambda es otra cosa. Lambda es otra cosa. Olvídense de eso. Esto es 1 partido por RO. Si nosotros proyectamos esta línea, eventualmente dibujé una resistencia, pero no una resistencia. Eventualmente va a intersectarse ahí, en un voltaje negativo que se llama menos VA. Menos VA. Lambda es 1 partido por VA. Eso sí es lambda. Entonces, la ecuación, considerando este efecto que le llamamos conductancia de salida finita, porque normalmente la conductancia de salida, ¿cuánto es? Si es que esto es plano así, ¿cuánto sería la conductancia de salida? Cero, porque la resistencia de salida es infinita. Entonces la conductancia de salida en realidad más que finita es distinta de cero. Entonces la conductancia de salida, que es GO, esa conductancia, ese efecto puede ser modelado por esta ecuación, donde esta es la que teníamos originalmente y se le agrega este factor, 1 más lambda BDS, y ese toma en cuenta la dependencia sobre BDS. Entonces, la consecuencia del modelo es esta resistencia de salida que es finita en vez de ser infinita. Esta resistencia se debe a una serie de efectos, channel length modulation o modulación por longitud de canal, drain induced barrier lowering o reducción de la barrera inducido por drain, por el drain, o substrate current body effect, efecto de cuerpo inducido por la corriente de sustrato. Hay muchas razones, pero el efecto neto es que aquí hay una pendiente que nos echa a perder la ganancia del transistor. O sea, el transistor ya no es un Norton ideal. Cuando teníamos esta pendiente plana aquí, esta pendiente plana aquí, corriente, no depende del voltaje, entonces el transistor es un Norton ideal. En cambio, como esta pendiente es distinto de cero, esto es como un Norton real. Es una fuente de corriente que tiene una resistencia en paralelo. ¿Cómo la modelamos? Circuitalmente es como la fuente dependiente y una resistencia en paralelo RO. Donde RO es de A partido por ID y es 1 partido por lambda ID. Y VA es este punto. Y a este punto se le llama voltaje de Early. ¿Mm? Y eran puros transistores. Oye, yo no soy tan creativo para inventar ejemplos nuevos. Entonces lo que hago es agarrar los ejemplos de transistores y llevarlos a circuitos, pero es la misma cuestión. Entonces ahí está. RO se puede calcular como VA partido por ID. Oh, entonces RO depende de la corriente. Y como 1 partido por lambda ID. Lambda es inversamente proporcional a la longitud de canal. O sea, si L crece, entonces VA crece o lambda decrece. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Entonces a medida que los transistores se vuelven más chiquititos, con L más chico, VA decrece, lambda crece. O sea, los transistores más chicos son así. Y un transistor que es así es re malo para sacarle buena ganancia. Voy a explicarlo de dos formas distintas. Uno, que es difícil reconocer cuál es región de triodo y cuál es región activa, porque es casi la misma cosa. Y dos, si yo tengo una impedancia a la salida que hace que aquí haya una pendiente, esa impedancia es RO. Ese RO va a quedar en paralelo con este RL aquí. Y cuando tengo Rs en paralelo, siempre son más chicos. Entonces la ganancia va a quedar limitado por RO, porque RO va a hacer que RL en total sea más chico. Entonces, este efecto, este efecto tiene dos consecuencias muy negativas. Una es que nuestro circuito ya no es un Norton ideal en pequeña señal, sino que un Norton con resistencia de salida finita. Y eso es malo porque tiene menos ganancia, entonces un Norton malo. Y el segundo efecto es que hace mucho más difícil el análisis. El álgebra del análisis al agregar ese R0 a la salida es considerablemente más complicado. Entonces, a veces yo les voy a decir, asuman VA infinito. Ah, qué rico, RO infinito, me olvido eso. Otras veces les voy a decir, asuman RO finito. Y ahí el álgebra puede ser un par de páginas más largo dependiendo del problema. Ya, pues entonces, ¿cómo? Depende de hartas cosas, pero para nosotros, lambda depende de la longitud de canal. Y la resistencia de salida depende de lambda y depende de la corriente. Mientras más corriente, la resistencia de salida es más chica. Mm. Claro, porque cuando hay más corriente hay menos resistencia. Es como eso. Bueno, el efecto de la resistencia de salida finita en las curvas, vemos que estas ya no son perfectamente horizontales. Y al no ser perfectamente horizontales, lamentablemente nos van a bajar la ganancia. Pero el amplificador sigue funcionando, o sea, yo sigo teniendo la salida, este es mi VO, yo sigo teniendo algo que puede oscilar entre estos dos puntos. Si fueran las curvas más planas, estos puntos estarían más alejados y yo tendría más ganancia. Ya, sigamos. Estos son circuitos equivalentes. Modelo Pi sin RO, ya lo vimos. Modelo T sin RO, ya lo vimos. Modelo Pi con RO es ponerle un RO entre D y S, punto. Modelo T con RO es ponerle un RO entre D y S. Y ese RO hace más difíciles los cálculos. Y ese RO se calcula como VA partido por ID. Ah, perfecto. Entonces yo teniendo ID, que es la corriente en el punto de operación, puedo calcular GM a partir de la fórmula que vimos hace unas láminas atrás y puedo calcular RO usando VA partido por ID. Otro problema. Efecto del cuerpo. A ver, hasta el momento no hemos olvidado de este terminal. Lo único que hemos dicho, que no sé si lo dijimos muy explícitamente, es que aquí aparecen dos diodos. Y nosotros queremos que esos diodos estén polarizados en forma directa o inversa. Inversa, porque si no habría corriente. Aquí no queremos que haya corriente. Este es el sustrato que sostiene al transistor. Nosotros no queremos que el sustrato por el cual que está sosteniendo al transistor, no queremos que por ahí haya corriente, porque ya dejaría de ser un sustrato que sostiene y se convertiría en parte del circuito. Entonces queremos que estos diodos estén polarizados en forma inversa. ¿Cómo polarizamos estos diodos en forma inversa si este voltaje puede ser cualquier cosa? Este voltaje puede ser cualquier cosa y este voltaje puede ser cualquier cosa. Ya, entonces B lo tiramos al voltaje más chico del circuito. De todos los voltajes del circuito, B es el más chico. Y así nos aseguramos de que ese transistor siempre esté que esos diodos siempre estén en polarización inversa. O, no, nunca va a poder bajar más. Hay otras alternativas, que son, por ejemplo,
Si esto es D, esto es G, y esto es S, y esto es B. Otra alternativa es conectar B a S, porque S siempre va a estar más abajo que G, eso da lo mismo, pero B siempre va, S va a estar más abajo que D. Entonces, si S y D están al mismo potencial, este diodo S y D está polarizado no en forma directa. Y si D siempre está más arriba que S, entonces D siempre va a estar más arriba que B, por lo tanto este está polarizado en forma inversa. Entonces este truco de conectar B con S se usa mucho y los transistores discretos vienen de fábrica así. Los transistores integrados no. Uno puede decidir dónde quiere poner el cuerpo y a veces conviene ponerlo a tierra, otras veces conviene conectarlo ahí. Entonces, ¿cuál es el problema del efecto del cuerpo? Si es que yo le aplico un voltaje aquí, digamos que le voy a meter un voltaje que varía. Ese voltaje que varía va a modular la carga del canal. Va a hacer que, por ejemplo, haya más carga o menos carga de repente, porque yo puedo empujar carga o tirar carga de vuelta. El efecto neto sobre el transistor es que Bs cambia a Vt. Entonces el voltaje umbral que antes habíamos dicho, no, esta es una constante, no es constante, no es tan constante. Entonces Vt es Vt0, que es el voltaje de umbral cuando VSB o VBS0, más, y esta no me la sé, pero no importa porque tengo mi resumen. Mm, VT, ¿dónde está VT? No veo VT. No, parece que justo no lo tengo aquí. Mm, mm. Ah, momento, creo que lo tenía en otra parte del... Sí, lo tenía en otra parte, es que cambié las láminas. Ya, entonces este VT es VT0 más gamma, que es un parámetro, por raíz de 2 phi f más BSB menos raíz de 2 phi f. Esa es la ecuación. Y gamma es un parámetro que aquí podemos describir como raíz de 2Q NA epsilon S partido por COX. Y este es el parámetro del efecto del cuerpo, porque no hay un mejor nombre para eso. Phi sub f es un parámetro físico que es como 0,3 volts. Entonces, cuando BSB crece, si BSB crece, si BSB crece, se vuelve menos negativo, porque BSB es negativo en general. Ah, no, perdón. BS es negativo, BSB es positivo. Si BSB crece, por ejemplo, porque BS creció y BB se mantuvo, o sea, digamos que BB se mantuvo y BS creció, cuando eso ocurre, entonces BT crece. Y si todo lo demás permanece constante, I sub D depende de BGS menos BT. Si crece BT, entonces I sub D baja. Interesante. Oye, pero antes habíamos dicho que, en otra parte, habíamos dicho que BGS crece, implica que I sub D crece. Y de aquí habíamos sacado una transconductancia GM, que es I sub D partido por VGS. Ahora decimos que si BSB crece, I sub D decrece. Entonces tal vez hay una especie de transconductancia adicional en el transistor que va de aquí hasta allá. Un GMB por efecto del cuerpo, por ejemplo. Podría ser o no.
Ya, sí, vamos a llegar a eso en la próxima lámina. Entonces aparece un GMB aquí que nos multiplica BBS. Esto yo lo muestro en el curso, pero normalmente nunca más hablamos de efecto del cuerpo en todo el curso. Entonces yo lo muestro para que sepan de qué se trata, para que sepan que existe, pero en general nosotros llegamos hasta ahí y no modelamos lo que ocurre ahí. ¿Sí? No, es parecido. Sí, sí, es parecido. Es que esto es una unión PN y eso da lo mismo, es una unión PN en silicio. Tiene un voltaje de diodo como 0,7 volts. ¿Sí? Estamos en triodo. Ya, pero esto sirve para cualquier modo de operación. Sí, oye, es GMD, entonces por definición, la derivada de I sub D con respecto a BS. BS. Y esto es cuando BGS es constante y BDS es constante. Y GMD puede ser calculado fácilmente como, ¿cómo se llama esta letra? Chi por GM, donde chi es dBT a dBSB. Y chi, esta yo no me la sé, yo la estoy copiando, a diferencia de otras partes del curso donde yo me sé las ecuaciones. Esta no me la sé porque no la uso y se los comento porque esta lámina es para que ustedes sepan que esto existe y es para que lo tengan en cuenta y porque eventualmente yo podría preguntarlo en verdadero y falso, qué pasa si hago crecer el voltaje de cuerpo, cosas así. Pero esto no es algo que generalmente pregunten en el curso. A mí me importa que ustedes sepan que existe y que si es necesario ustedes sepan analizar un circuito que tiene transistores con efecto del cuerpo. Pero normalmente nosotros vamos a hacer eso y nos olvidamos del efecto del cuerpo. Chi se calcula como gamma, que es el parámetro que habíamos visto en esta lámina. Aquí está gamma, partido por 2 raíz de 2 phi sub f más BSB. Esto anótenlo porque es bueno tener la fórmula, pero no porque la vayamos a usar realmente. Muy bien, entonces vamos a un resumen. Sí, hay preguntas. Phi, este parámetro que está aquí, que es en unidades de voltaje, que vale como 0,3 volts. Es un potencial que tiene que ver con la unión PN que se produce aquí, pero no sé exactamente qué significa. Yo aquí tengo anotado en mis apuntes que phi sub f es... mm, tengo anotado que es un parámetro físico que está en volts, pero no tengo un significado para ese parámetro físico. Y perdí el lápiz. Ya pues, ya ahí volvió. Muy bien. Entonces este es el resumen. Pequeña señal. Esto asume región activa. Oye, pero esta lámina es horrible. Ya, ok. Les voy a dar un tip. Nosotros generalmente nos vamos a centrar ahí. Anoten este lado por si acaso. Podría preguntarlo en algún momento, pero lo más probable es que nos centremos en eso. Y la razón de ello es que es porque normalmente uno no toma en cuenta el efecto del cuerpo a menos que sea importante.
Este es el PEMOS, este es el NMOS, la corriente de Dren de polarización, un medio mu CO X W partido por L por VOV cuadrado, donde VOV es VGS menos VT. Transconductancia, hay tres ecuaciones para la transconductancia. Nosotros habíamos dicho una nomás, habíamos dicho esta, pero en realidad hay tres ecuaciones y mi favorita es esta. Esta es mi ecuación favorita para la transconductancia, porque es más corta y me da más información. En realidad todas dicen la misma información, pero esta es más fácil de leer. Em, Estas tres ecuaciones son equivalentes. Que hay tres parámetros donde hay uno que depende de los otros dos. Tenemos W partido por L por una parte, tenemos V o V por otra parte, y tenemos I sub D por otra parte. Entonces las ecuaciones tienen W partido por L y V o tienen W partido por L e I sub D, o tienen I sub D y V o V. Tienen dos de esos tres parámetros, porque con dos de ellos el tercero ya queda definido. O sea, si ustedes tienen V o V y tienen W partido por L, I sub D queda definido, entonces se puede calcular de ahí la tercera ecuación. Tenemos resistencia de salida finita de RO, se calcula con esta ecuación, y tenemos el efecto del cuerpo. Esto es algo que pongo en esta lámina, pero no es algo que realmente vayamos a usar mucho. Hay preguntas. Buena pregunta. Sí, es del orden de 0,1. Influye. Pero, ¿qué pasa si en tu circuito tienes B y S conectados? Ahí no te afectan nada, en absolutamente nada. A veces tú tienes ese circuito abierto ahí, es necesario, a veces por diseño es necesario considerar el efecto del cuerpo. Pero en esos casos, muchos de ellos son cuando el transistor opera como triodo. Cuando opera como triodo tú quieres la menor resistencia, chi te importa poco. Y cuando opera no como triodo, chi te podría mejorar alguna transconductancia. Mejorar, porque estos dos se podrían sumar bajo ciertas condiciones. Si VG, si los movimientos de VG y B son para el mismo lado, o al revés, si BG y BB están quietos y BS se mueve, tú tienes que estas dos se suman. Entonces a veces te ayuda el efecto del cuerpo, a veces es bueno, ¿te fijáis? Entonces, por eso, por eso a veces lo despreciamos. En rigor no deberíamos despreciarlo nunca. Muy bien. Oye, y este es el modelo. Entonces, es bueno que se aprendan este dibujo. Es bueno que sepan cómo cambia cuando tiene efecto del cuerpo. Y de estas ecuaciones, yo me aprendería esta. Las otras se pueden deducir fácilmente. Yo creo que esta es útil para tener la mano. En realidad todas se pueden deducir, pero esta es útil para tener la mano. Y esta también es útil, por supuesto, y estas de aquí también. Muy bien. Oye, aquí hay una pregunta que casi estaba pasando con la. ¿Cómo son los PEMOS en pequeña señal? ¿Todo en valor absoluto? Sí, puede ser. Entonces el VGS, tú dices ponerle valor absoluto ahí. Y, pero ¿a qué más le ponemos valor absoluto? ¿Al GM o al GM por VGS? Como que uno se empieza a enredar. Y claro, porque un PEMOS, a ver, en un NMOS es súper fácil verlo. Yo tengo VGS. Y si yo subo VG y dejo VS quieto, esta corriente va a aumentar. Entonces, esta corriente, que va de dren a fuente, va a aumentar respecto de mi valor cero, que es cuando mi entrada es DC. Pero ¿qué le pasa a un PEMOS? Porque el PEMOS es justo al revés. Pues el PEMOS, en el PEMOS, este es VG y este es VS. Entonces, cuando yo subo VGS, cuando yo subo VG, perdón, VGS baja en valor absoluto. Si yo subo VG, VGS en valor absoluto baja. Por lo tanto, la corriente se hace más grande o más chica. Sí, más chica. Yo bajé en valor absoluto VGS. Por lo tanto, la corriente se hace más chica.
Entonces, la corriente pasa a ser una corriente más pequeña, ¿cierto? Que es lo mismo, o sea, la corriente entre dren, perdón, entre fuente y dren, porque están al revés los terminales en el PEMOS, la corriente entre fuente y dren pasa de ser una corriente grande a una corriente más chica, que es exactamente lo mismo que tener la misma corriente grande y sumarle una corriente entre dren y fuente en esa dirección. Vectores. ¿Ah? Súper simple. Esta flechita igual a esta flechita menos esta flechita. ¿Sí? O al revés, perdón. Esta flecha es esta menos esta. O más, dependiendo si consideran el signo o no. Entonces, y esta flechita es una corriente que va entre dren y fuente que creció cuando yo hice crecer el voltaje de compuerta. Entonces, esta flechita es una corriente que va entre dren y fuente que creció cuando yo hice crecer el voltaje de compuerta. Entonces, parece que el modelo de pequeña señal del PEMOS es idéntico al modelo de pequeña señal del NMOS. ¡Idéntico! Sí son distintos, pero en pequeñas señales la misma cuestión, lo cual produce un montón de problemas. Entonces, vamos a hacer este y después lo vamos a hacer en PEMOS para ver cómo nos queda. Así que recuérdenmelo, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, ya, estamos bien. Entonces, el modelo de pequeña señal del PEMOS idéntico al NMOS. Y esto que les acabo de decir, que es idéntico al del NMOS, produce una cantidad de dudas, pero terrible en todos los alumnos siempre. Siempre es terrible. Si no hacen un ejercicio con PEMOS, no van a saber hacerlo. Y yo se los voy a preguntar. Yo les voy a pedir un ejercicio con PEMOS. El VGS te da el punto de operación. Momento, vamos a esta lámina, que tal vez esta lámina responda a tu duda. ¿Cómo hacemos un análisis de pequeña señal? Entonces, primero agarramos el circuito, determinamos voltajes de nodo, corrientes de rama en el punto de operación DC, que está dado por ejemplo, VGS, o por ejemplo, alguna fuente de corriente I sub D, porque uno también puede polarizar con corriente. Luego encontramos los modelos de pequeña señal usando los resultados del punto anterior. Y esos modelos me dicen, por ejemplo, GM igual 2ID partido por VOB, RO igual VA partido por ID. Ya tengo el modelo de mi transistor. Tengo el modelo de todos mis transistores. Luego apago las fuentes independientes de C. ¿Por qué hacíamos eso? Porque estamos analizando por superposición. Y para analizar el efecto de la fuente AC, apagamos todas las fuentes de C. Listo. Luego reemplazamos todos los dispositivos no lineales, todos los transistores, diodos, lo que sea, por sus modelos de pequeña señal, modelo pi o modelo T. El modelo captura las variaciones de ese dispositivo en torno al punto de operación. Y algunos componentes se podrían eliminar, por ejemplo, los capacitores de acoplamiento. Si son lo suficientemente grandes, ustedes los pueden cortocircuitar para pequeña señal. Y luego analizan el circuito como si fuera lineal. ¿Responde eso a tu pregunta? A ver. Los dos modelos son idénticos por eso, porque lo que vemos son las variaciones. El cambio de NMOS o PMOS me indica respecto de qué yo mido VG. Porque en el caso del NMOS, VG se mide respecto de S, que está abajo, y en el PMOS se mide respecto de BS, que está en el riel superior. Ajá.
claro, la curva es la misma. Pero ojo, mu p es mucho más chico que mu n. Entonces, para una misma corriente van a cambiar algunas cosas. El Gm del P va a ser menor que el Gm del N. Oye, y... ujú. Spice calcula con esta receta, sí. Mm, no, no, Spice hace algo así. De hecho, ¿quiénes de aquí usan el punto OP de Spice? ¿Quiénes han usado alguna vez punto tran? ¿Quiénes han usado punto AC? ¿Quiénes han usado punto TC? ¿Quiénes han usado punto OP? Es raro usar punto P, ¿o no? Sí, y los textos son menos lindos que las formas de las curvas. Pero el punto OP de un circuito con transistores les tira GM directamente y les tira RO directamente. Ustedes pueden leerlo ahí. Entonces es notable. Les tira BT, GM, RO, les tira todo. Entonces uno puede hacer los cálculos y Spice hace eso. Ah, bueno, ahí te influyen las capacitancias, las inductancias. Tienes que incluir todos los efectos. Incluir capacitancias que las vamos a ver hacia el final de este capítulo, del MOSFET, sí. Hay técnicas que no son pasar por impedancia, sino que son, por ejemplo, se llaman técnicas de bootstrap, que consisten en, por ejemplo, hacer que el cuerpo se mueva a la par con S. Imagínate, imagínate, que por alguna razón el cuerpo no pueda estar al mismo voltaje que BS, ¿de acuerdo? No pueden estar al mismo voltaje. Pero yo me la arreglo y pongo un buffer entre medio y una fuente entre medio. Entonces van a estar a voltajes distintos. Perdón, la fuente al revés. De una forma muy esquemática de verlo. Van a estar a voltajes distintos, pero en pequeña señal, esta fuente se apaga porque es DC y en pequeña señal quedan cortocircuitados. Se mueven a la par. Por lo tanto, no me afectan pequeña señal. Ese tipo de cosas existen, se pueden hacer. Y eso se llama bootstrap. Son técnicas de bootstrap. Es como agarrar dos botas y ponerlas atadas. Entonces, da lo mismo que una se mueva, la otra también se mueve. Ese es el concepto. Y se usa harto, ¿ah? Se usa también para reducir efecto Miller. Por ejemplo, hay técnicas de bootstrap. Ya pues. Oye, entonces después lo resuelven como si fuera lineal y ahora vamos a ver este ejemplo nuevamente, este amplificador sencillo y después vamos a hacer el mismo ejemplo pero con PEMOS. Este es un amplificador de fuente común, así se le llama, después vamos a ver los tipos de amplificadores que hay, este es uno de ellos. Entonces veo, VI, y esto es V0, debería ser VO. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se analiza esto? Ah, lo que hicimos antes fue calcular VO en función de VI, como V de D menos I sub D por RL. Ya, ahora vamos a hacer el otro camino, que es el doble de diversión. Primera parte de la diversión en DC. Entonces en DC yo apago la fuente de pequeña señal que hay aquí, dejo todo en DC, y yo puedo calcular I sub D, vamos a asumir que está en región activa. Si no está en región activa, chequeamos los supuestos y si nos damos cuenta de que no está en región activa, cambiamos el supuesto y lo calculamos en el otro punto de operación. Entonces I sub D es un medio mu COX W partido por L por VGS, que en este caso es VI, menos VT cuadrado. Si quieren, por uno más lambda BDS, depende si lambda es cero o no. Y yo de aquí puedo calcular, tengo VI en DC, por lo tanto puedo calcular I sub D. Y de I sub D puedo calcular VO en DC como V de D menos I sub D por RL. Y ahí voy a chequear si VO, que es VD, es mayor que VS en VO, en VOB. O sea, voy a chequear la condición para que esto esté en región activa.
Si se cumple la condición, estamos ok. Entonces ahí yo chequear VDS mayor que VOV. Implica región activa. Muy bien. ¿Cómo calculo VDS? Bueno, VD es VDD menos I sub D por RL. Ya, calculé VD. Y terminé mi análisis en DC. Eso completa mi análisis en DC. Luego yo puedo decir GM es 2ID partido por VOV. ¿Cuánto era VOV? 2ID partido por VGS, que es VI en este caso. VGS menos VT. Listo, ya tengo GM. RO, si tuviera que calcularlo, sería VA, perdón, partido por I sub D, donde VA es esta constante de voltaje Early. Entonces ya tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a pequeña señal. En pequeña señal tengo mi VI, tengo mi transistor. ¿Cómo era el modelo pi? Se me olvidó. Ah, GM, RO, ya, perfecto. Entonces tengo mi GM. Esto es GM por VGS, donde esto es VGS. S va a la tierra, D va a la salida. ¿Y qué más hay aquí? RO no lo vamos a considerar hoy día para que nos dé el mismo resultado que nos dio en la mañana. ¿Y qué más tenemos aquí? RL, que va entre VO y tierra. ¡Wow! Ok, RL. ¿Por qué tierra? VDD es tierra de señal. VDD es un nodo que está quietecito. Si yo apago la fuente de VDD, ese nodo queda en tierra. Apagar la fuente no significa apagar el circuito, porque si apago el circuito no hay transconductancia. Apagar la fuente es hacer como que apago el circuito sin apagar las fuentes que son dependientes. Ya, pues entonces calculamos ahora la ganancia. ¿Cuánto es VO partido por VI? Calculemos VO mejor. ¿Cuánto es VO? VO es 0 menos, esa es la corriente, GMVGS por RL, ¿cierto? Pero GMVGS es GM por VI, porque en este caso, no siempre, pero en este caso, VGS es igual a VI. Por lo tanto, VO partido por VI es menos GMRL. Y GM es cualquiera de las ecuaciones, 2ID partido por VOV, o también podría haber sido la otra ecuación para GM, que era mu COXW partido por L VOV por RL, que es el mismo resultado que obtuvimos la otra vez. Entonces es como interesante. Muy bien. Hagamos el otro ejercicio, el mismo, antes de ese. Hagamos el mismo, pero para un amplificador con PMOS. A ver, en PMOS tengo S arriba, D aquí y G aquí. El S va al potencial más alto, el D va al potencial más bajo. Ah, y si tuviera un efecto del cuerpo, el cuerpo del PEMOS tendría que ir al potencial más alto o más bajo del circuito. Más alto, sí. Lo más arriba posible. Que podemos conectarlo ahí y no olvidamos del problema, ¿cierto? O sea, si conectamos de B a BS estamos ok. Muy bien. Pregunta, para que este amplificador sea idéntico a este amplificador, ¿dónde pongo mi entrada? En VG. Aquí voy a poner mi entrada. Vamos a dividirla en pequeña y gran señal. Muy bien. ¿Dónde pongo el RL? ¿En S? Pero aquí RL, ustedes dicen, podríamos poner el RL aquí. El problema es que si lo pongo ahí,
Ya no es el mismo circuito. Hay que ponerlo en DREN. Para que sea exactamente el mismo circuito, pero en PEMOS, hay que poner el RL en DREN. Y mi salida está acá. Analicémoslo en DC. Entonces en DC, el circuito me queda así. Y yo a partir de este circuito tengo VG, tengo VS, que es VDD, S, G, D. Y yo a partir de este circuito podría calcular I sub D aplicando la ley cuadrática. Y podría calcular VO. VO va a ser igual a I sub D por RL, ¿cierto? Muy bien. Y de aquí yo podría calcular, I sub D va a dar un valor positivo, por ejemplo, 1 mA o algo así. Y yo de aquí podría calcular Gm, que va a ser 2 I sub D partido por VOV, valor absoluto. Y ese Gm va a ser positivo. Luego paso a AC. Y en AC reemplazo las fuentes de C por fuente apagada, ¿cierto? Y reemplazo mi modelo. Entonces mi modelo lleva un G. Mi modelo es una cosa así. GM VGS, donde este de aquí es VGS. Ese es mi modelo de transistor. Este es D, este es S, esto es G. Muy bien. Ese es mi modelo. GM positivo, VGS tal cual como está aquí. Ok, en este caso, VS va a VDD, pero VDD en pequeña señal es lo mismo ¿ah? Que tierra. Entonces VS va a tierra. VG va conectado a través de VI a tierra. Ah, pero VI en pequeña señal es un cable. ¿Sí? Apagué la fuente. Cuando uno apaga la fuente la convierte en un cable. Entonces, esa fuente yo la convertí en un cable. La apagué. Entonces tengo VI a tierra. Y tengo desde D, en D está VO, desde D hasta tierra, tengo un RL. ¡Tatán! Es idéntico al que teníamos aquí. Idéntico, es la misma cuestión. Entonces yo puedo calcular VO partido por VI, o es menos GM RL, y listo, ya tengo la ganancia. Y esa ganancia es de pequeña señal, por lo tanto VO instantáneo va a estar centrado en el VO que calculamos aquí y va a tener fluctuaciones que son GMRL veces más grandes que el VI de pequeña señal. Y todo esto lo podemos llevar a Spice. Y eso es muy divertido. Oye, y aquí hay otro ejemplo. Tenemos tiempo para Spice. ¿Les tiene que ir a Spice antes de hacer este ejemplo? Porque ya es suficiente, ya mucho. Vamos a Spice mejor. Ya, ya vamos a Spice. El mismo circuito de siempre. Ahora está funcionando súper bien. Es un track and hold, que agarra un voltaje y lo copia. Y después agarra otro y lo copia. Es súper bueno. Funciona súper bien. Ya, entonces vamos con un MOSFET. Entonces vamos a usar un NMOS. Vamos a usar este. Tierra. Este de aquí sí, pero aquí está conectado. Uno puede elegir otro modelo en el que van desconectados. Y uno puede conectarlo donde quiera. Entonces aquí vamos a poner VGS.
Y aquí vamos a poner BDS. ¿Qué tal? Entonces vamos a sacar las curvas del MOSFET. Vamos a poner play. Para sacar curvas hay que hacer un DC sweep. Vamos a medir corriente en función de BDS. Entonces vamos a cambiar BDS de manera lineal entre 0 y 9 volts en incrementos de 1 milivolt. Y vamos a mover una segunda fuente que es VGS lineal. Vamos a partir en 0 y vamos a terminar en 4 volts. Vamos a moverla en incrementos de 0,5 volts. ¿Qué tal? ¿Les tinca? Algo así, 8 curvas. No le gustó porque no tengo el modelo para el NMOS. Pero no importa, va a usar el modelo por defecto y nos dio las 8 curvas. Está bueno, ¿no? O sea, es lo mismo que vimos en clase, es realmente súper parecido. Oye, hagamos un amplificador. Hagamos un amplificador. Entonces, vamos a trabajemos en esta curva, en esta de 60 microamperes, por ejemplo. ¿Ah? ¿Les tinca? Entonces, la primera es 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Entonces, si le metemos en la entrada 2,5, ahí deberíamos tener, esta no la vamos a mover. Vamos a mover solo eso y nos vamos a quedar con la curva de 2,5 volts. Sí, ya no me importa. Que esa es la curva de 2,5 volts y nos lleva hasta 60 miliamperes. 62,5 miliamperes. Ya pues. Oye, pongámosle el Thevenin, que llega hasta VDD partido por RL, y queremos que ese VDD partido por RL sea algo así como 2 veces 60 miliamperes, o que sea 120 microamperes, perdón. Para que sea 120 microamperes, si estamos alimentando con 9 volts, ¿cuánto tiene que ser RL? Entonces, 9 volts dividido por 120 microamperes me da 75 kilo ohm. Entonces vamos, F5. No, pues F5 aquí. R de 75 kilos. Y aquí ponemos 9 volts. Ahí está nuestro VDD. Y este va a ser nuestro voltaje de salida. Entonces nosotros vamos a poner un VGS de 2,5 volts, pero vamos a meterle una sinusoidal, que va a estar offseteada en 2,5 volts y que va a tener una amplitud de 100 milivolts a una frecuencia de 1 kilo. Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a hacer un análisis. ¿Cuál les tinca ahora? Podemos hacer un transiente, ¿cierto? Hasta 5 milisegundos. Ya no importa. Estamos amplificando, parece. A ver. Esa es mi entrada. Esa ya es mi salida. ¿Se amplifica o no? Sí, y tiene una ganancia negativa. ¿Cuánto será la ganancia? Según decíamos, era como GM por RL. Y GM es. Vamos a ver cuánto es GM. Hagamos un punto P para medir GM. Entonces vamos a hacer un punto. ¿Qué fue eso? Pero es solo una luz. Ya. Y volvió. Entonces, a ver, me dice que I sub D es lo que habíamos calculado. Me dice que es GM 5 por día a la menos 5. Me dice GDS. GDS 1 partido por RO.
O sea, ¿cuánto es RO? Infinito. Y me calcula un montón de capacitancia y otras cosas. Me calcula VT. Para este modelo VT es cero. Wow. Ok, es un pésimo modelo. Olvídense. No, no, no lo miren. Pero VT es cero. Que no le metimos un modelo. Entonces nos tiró un modelo bien raro. Pero GM es 5 por 10 a la menos 5. Entonces si calculamos GMRO, GM es 5 por 10 a la menos 5 por RL, que es 75.000, nos da la ganancia, que es 3,75, lo cual significa que si mi entrada es de 100 milivolts o 200 milivolts pico a pico, mi salida debería ser por 200 milivolts pico a pico, debería ser de 750 milivolts pico a pico. Vamos a medirla. No sé por qué hago esto, si basta con apretar dos veces. Entonces medimos arriba, debería haber 750 milivolts. Y hay casi 750, no estoy justo en los límites, pero... Y probablemente hay alguna otra cosa que está... Pero es de ese orden, casi 750 milivolts. Muy bien. Oye, ¿y podemos hacerlo en AC también? ¿Sirve un análisis AC para un circuito no lineal? ¿Sí? ¿Funciona? Porque este es no lineal. A ver, si es que hacemos un punto de C, lo linealiza, ¿cierto? Ya, pues lo linealiza en torno al punto de operación, que en este caso es en torno a aquí está montado la sinusoidal. Entonces podríamos hacer un punto AC, sí, de décadas, de 100 o 1000, desde 1 hasta 1000, da lo mismo, y nos va a tirar una línea recta, porque esto no tiene ninguna capacitancia. Entonces, mi entrada está en... oh, no, me está tirando menos 200 y tantos decibeles, eso está mal, eso está pésimo. Ajá, va por ahí el tema, ya digámosle la fuente a esa, uno. Ahora sí o no. Ya, y ahora sí esta está en cero y esta debería estar en 20 logaritmo de esto. 20 por logaritmo en base 10 de 3,75. Debería estar en 11,5 decibeles más o menos. Y con una fase de 180 grados. Y esto está en 11,48 decibeles, fase 180 grados. ¡Yeah! Estamos dominando al transistor. Hemos dominado al transistor. Ya. Ajá. De acuerdo, las señales podrían exceder los rangos de SPICE, ¿cierto? A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos un punto de C ahora que con VGS? Desde, no, pues, DC sweep lineal entre 0 y 5 volts, con incrementos de 10 milivolts. ¿Y qué pasó ahí? Vamos a hacer play. Ok. Entonces partimos, cuando BI es chico, y esta VO, cuando BI es muy chico, estamos en región de corte. Luego pasamos a región activa y luego pasamos a región de triodo, exactamente como lo habíamos visto aquí. Primero en corte, luego en activa y luego en triodo. Y en región activa, la pendiente debería ser como 3,75. Bueno, depende del punto de operación. Aquí me da 3,7 y ahí me da 3,95. Entonces, más o menos por ahí, en 2,5, justo ahí, 3,75.
qué choro, o sea, como que todo funciona, es increíble. Espérense a que hagan el proyecto nomás, pero ahora como que todo funciona, entonces está bien. Como que estoy viendo el transistor como mi nuevo mejor amigo. Muy bien. Preguntas de esto, ¿no? Hicimos un circuito muy simple. Los circuitos en general no son así de simples, pero calculamos el valor de R a partir de las curvas de transferencia estática. Calculamos el valor de R para que nos diera el punto de operación que estábamos buscando y luego obtuvimos ganancia. No sabemos por qué obtuvimos esa ganancia, pero obtuvimos ganancia y sabemos calcularla. Así que estamos, ya partimos bien, yo creo, ¿sí? No, no, lambda no tiene nada que ver con eso. Este modelo no lleva lambda. Pero el punto de C aquí tú ves que es no lineal. Y si hacemos un punto tran, vamos a ver el transiente con eh, 10 mili y le vamos a meter una entrada. En vez de 100 milivolts, le metemos una entrada de 3 volts. Entonces aquí está mi entrada y mi salida. ¿Qué le pasó a la salida? ¿Qué pasó allá arriba? Saturó, sí, saturó. Llegó hasta 9 volts, no llega más arriba. Ahí estamos en corte. Y aquí abajo, eso es lo más abajo que puede llegar. Qué divertido, ¿eh? Está saturando arriba, no está saturando abajo, pero claramente eso ya no es sinusoidal. Oye, ¿y si le calculamos la FFT? ¿Dónde está la FFT? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, tengo que ir a buscar a mi hijo. Tengo que ir. Em, ¿Aquí? Esa FFT. Oh, del voltaje salida. Ya, quiero verlo. Ah, me queda algo horrible, claro. Ahí está saturando horrible, ¿cierto? Ok, dejémoslo aquí. Tengo que volar.